Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lady Vélez y esto es Podcast Vení, les cuento. Hoy traigo un tema súper interesante que no es tocado mucho en la literatura infantil y es acerca de los libros raros. Bueno, yo los llamo los libros raros, pero son esos libros que son como perturbadores, que traen temas como diferentes. Para ello he invitado a mi amiga bibliotecóloga Ángela Guzmán a que nos hable un poquito de estos cuentos. Ángela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Solo quiero acotar que es la segunda vez que grabamos eso. Pero bueno, no importa. Vamos a empezar. Para hablar de libros perturbadores, yo me quisiera remontar al tema de la literatura infantil. Y es que cuando hablamos de literatura infantil, yo creo que todos recordamos esos cuentos, esas historias que nos leían o que leíamos cuando éramos niños, y de un modo u otro las idealizamos. O sea, idealizamos esas historias que nos contaban, las vemos como maravillosas, como ese mundo idílico en el que queríamos vivir. Yo recuerdo mucho los cuentos de hadas, los cuentos de los hermanos Grimm, que eran los cuentos más comunes como en la época en la que crecimos. O sea, yo siento que tal vez yo no tuve mucho acceso como es ahora al tema de la literatura infantil, que hay mucha variedad, y eso es lo que me encanta hablar de literatura infantil, que precisamente da para hablar de un montón de cosas. Y un montón de temas dentro de la literatura. Exactamente. Y ya cuando estamos grandes, cuando estamos adultos, empezamos como un poco a sesgar a esos libros, porque tenemos la literatura infantil, yo siento que a veces muy idealizada, muy idealizada desde lo maravilloso, desde que todo tiene que ser idílico, desde que todo tiene que ser perfecto. Fantástico, de los mundos fantásticos, de que todo tiene que ser unicornios y colores. Y hadas y princesas. Entonces también a veces desde este punto de vista adulto clasificamos y muchas veces esos libros infantiles y vemos, por ejemplo, temas que son un poco prohibidos, un poco que nos cuesta hablar de ellos, y entonces los clasificamos en lo que llamamos los libros tabú. Y son precisamente estos libros de los que muy pocas veces nos atrevemos a hablar, que a veces han sido hasta censurados, que a veces por el tema de que tratan estos libros han sido pues como apartados y no se tratan comúnmente en la literatura infantil, y es precisamente dentro de esta categoría tabú que se clasifican los libros perturbadores. Ampliemos un poquito el tema del tabú. ¿Es tabú para quién? ¿Para quién es el libro se clasifica tabú exactamente para quién, Ángela? Pues yo siento que se clasifica tabú para el adulto. Siempre han sido los adultos los que hemos decidido que pueden y que no pueden leer los niños. Y yo siento que de un modo u otro no está mal, o sea, yo no estoy diciendo que esté mal, pero sí muchas veces dejamos de leerles libros muy buenos a los niños precisamente por ese miedo de no saber cómo tratarlos, de no saber cómo guiar esas lecturas, y es precisamente, yo siento que la labor como adultos, o sea, que el libro así trate un tema súper delicado, que así trate un tema que es un poco complejo, cómo lo vamos a tomar y preguntarnos cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo podemos hablarle a un niño, por ejemplo, de la muerte, cómo podemos hablarle incluso a los niños más pequeños, o sea, un niño, por ejemplo, de 5 años, al que se le murió el abuelito, ¿qué le vamos a decir? Ay, el abuelo se fue para el cielo. Y para el niño, ¿qué es eso? O sea, para el niño, o sea, ¿qué es que el abuelo? Muchos preguntan si va a volver y le va a traer cositas. Exactamente, o sea, para él puede ser que se fue de viaje, para él puede que no sé, los niños tienen mucha imaginación, que se fue en un globo para el cielo, no sé. Entonces, ¿cómo es preguntarnos entonces cómo me siento yo con el niño? ¿Cómo le digo yo al niño? Ven, o sea, nosotros nacemos, nosotros crecemos, nosotros tenemos unos ciclos de vida y asimismo pues la tenemos que dejar, o sea, asimismo tenemos que morir, y cómo explicarle, no de una forma cruel, yo no estoy diciendo que explicarlo de una forma cruda, pero sí mostrarle al niño que precisamente hay temas con los que va a crecer. Eso es algo muy importante. Yo creo que los libros son esa herramienta.
O sea, los libros son esa herramienta para uno tratar temas delicados, temas como lo explicabas ahorita, la muerte, en el video anterior, la violencia, muchas otras cosas que a veces no es buen, o sea, no es un buen tema para tratar con el niño, pero que se debe tratar, porque el niño no puede vivir en una burbuja donde no pase nada, ¿cierto? Entonces, también este libro y esta herramienta, ¿cómo la podemos usar? O sea, ¿cuáles son como los ítems o las clasificaciones que traen los libros para clasificarlos como libros tabú? Bueno, los libros perturbadores se diferencian, o los libros raritos, los libros por ahí que uno dice, uy, esto está bueno para leer. Por ejemplo, a mí me gustan mucho, entonces es eso. Se diferencian mucho de otros libros, por ejemplo, los libros, no hay que confundirlos con libros de horror o libros de terror, porque el terror que busca hacer, asustar, o sea, asustar al niño, asustar al adulto, a quien se hace su propósito. En cambio, los libros perturbadores tienen el propósito de desestabilizar al lector, pero no desestabilizarlo de, ay, le dio una crisis, o bueno, pues depende, o sea, depende, ¿cierto? Todos los libros dan crisis si llegan en un momento. Sí, si llegan en un momento complejo y si llegan al lector, pues como que ve reflejados ciertas cosas ahí de su subconsciente, pues obviamente va a desestabilizar de una forma más compleja que a los otros. Pero buscan es eso, y el propósito más que nada es dejar una reflexión, dejar algo con lo que se pueda seguir indagando, investigando, dejar ese toquecito ahí de curiosidad, de saber por qué esto me dejó esta sensación acá tan extraña en el pecho. Tengo una espinita ahí que no me puedo quitar y necesito sacármela con algo. Exactamente, entonces es como, ¿por qué ese tema que trató este libro? ¿Por qué esta imagen que trató este libro me dejó tan mal? O sea, ¿por qué me hizo pensar en otros recuerdos? ¿Por qué me trajo ciertas sensaciones? Entonces también un tema de reflexión, y eso es lo que más me parece interesante, porque normalmente esos libros a uno lo dejan como un poquito choqueado, un poquito como preguntándose por muchas cosas, ¿cierto? Además de eso, los libros perturbadores muchas veces tienen la intención de perturbar, o sea, tienen esa intención como de decir, yo voy a escribir un libro sobre, no sé, depresión, ¿cierto? Y ese libro sobre depresión yo quiero que diga tal cosa y que tenga estas imágenes porque siento que eso es lo que va a impactar al lector. Y esa es la intención del autor, ¿cierto? Sí. Tener un tema en específico, tener unas imágenes en específico, que esos libros también tienen esa característica, y es que son imágenes que poco se ven, o sea, que poco se ven en los otros libros. Y además de eso, busca es precisamente eso, precisamente buscar un tema que logre mover al lector, más allá de esa comodidad idílica de la que hablamos, ¿cierto? Hay otros, en cambio, que por ejemplo no tienen esa intención, o sea, no tienen para nada esa intención, simplemente son escritos para tratar ciertos temas reales, o sea, ciertos temas desde la realidad de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que a veces llegan a un lector y a ese lector lo impactan de otra forma que a otras personas no les va a impactar. Entonces eso es lo más interesante del tema. Cuéntanos por qué te interesan tanto y si te ha llegado ese momento que tú digas, bueno, este libro me perturbó. O sea, ¿desde qué momento te empezaste a interesar por este tipo de libros? Bueno, no, yo siento que a mí ese tipo de libros siempre me han gustado, o sea, el tipo de libros que me muevan, que me conmuevan, que me desestabilicen, que me saquen de mi zona de confort. Entonces siempre he leído mucha literatura que es rara, o sea, que la gente normalmente no lee. Lo confirma Lady. Ella es rarita. Gracias, yo también te quiero mucho. Pero sí, o sea, siempre me ha interesado como este tema que mueva, y precisamente el tema asistencial también como que me ha movido mucho, me ha interesado. Pero en la literatura infantil normalmente no. Entonces en la literatura infantil yo nunca había explorado el tema hasta que un día por accidente encontré un libro que me movió mucho, o sea, y el libro precisamente no es raro, o
sea, el libro no está escrito, pues siento yo que no está escrito de una forma cruda ni grotesca, y las imágenes son de hecho muy bonitas, pero el libro yo siento que estaba en una época emocionalmente, ¿cierto? Que me movió mucho, me movió de aquí para afuera, y yo me acuerdo que ese libro me impactó tanto que de ahí comencé como a interesarme como por estos libros que tratan temas que normalmente uno no trata con los niños, ¿cierto? Y ahí empecé a investigar, a mirar, a leer y ya, o sea, yo siento que son libros que a mí me gustan mucho y me apasionan mucho. Bueno, cuéntanos cuál fue el libro. No los puedo dejar con la intriga. No, no. Bueno. Ya nos van a mostrar cuál fue el libro. Bueno, el libro es el libro se llama Habría que, de Thierry Leanin, ¿cierto? Y Oliver Tallet, supongo que se pronuncia Muy, así. muy colombianos ellos, ¿no? Sí, pronunciación paisa, ahí disculpan, ¿cierto? Entonces el libro, les voy a mostrar algunas imágenes, el libro de hecho es muy bonito, a mí me parece muy hermoso, es un libro muy bonito, ¿cierto? Tiene unas imágenes de hecho muy coloridas y el texto normalmente es un texto súper cortico, o sea, son frases. Pero ¿qué pasa? Que el libro trata ciertos temas complejos, ¿sí? Y muy reales, o sea, el libro trata sobre guerras, el libro trata, no les voy a hacer spoiler porque la idea es que también busquen estos libros y se los lean, ¿cierto? El libro trata sobre un niño que ve el mundo desde una burbuja, por así decirlo, y el niño empieza a ver las guerras, la hambruna, cómo como sociedad nos estamos consumiendo, por así decirlo. Entonces el libro llega a preguntar, pues le causa a uno muchas preguntas y el final más que nada. O sea, yo siento que a mí lo que más me impactó del libro fue el final y yo quedé choqueada, yo fui a mostrarle el libro a todo el mundo y yo, miren esta maravilla que me encontré acá, no, qué emoción. Y lo que pude ver y lo que me pude dar cuenta es que no a todo el mundo le impactó igual. O sea, entonces no a todo el mundo le movió ese mismo sentimiento que yo tenía, porque pues, y no es necesario que a todo el mundo le impacte los libros como a uno. Lo importante es que a uno lo mueva, ¿cierto? Entonces me di cuenta de eso y me di cuenta precisamente ahí que estaba dentro de esa categoría. Entonces, de ese libro que no necesariamente es escrito con esa intención, que no necesariamente es escrito con la intención de perturbar, pero que aún así hay lectores que les llega y les toca cierta fibra ahí como, vea. Pone el dedo en la llaga. Sí, y lo remueve así en la herida, normal. Bueno, tienes ahí otros libros que nos vas a compartir. ¿De qué se tratan? Bueno, este otro libro es un libro sobre cómo describirlo. Es un libro también muy existencialista, ya les dije, el tema existencial me gusta. Se llama El árbol rojo de Shaun Town. Es que ella es la internacional acá, entonces por eso. Ese libro es un libro que trata sobre la depresión y el tema existencial en niños. Entonces una niña que un día se levanta diciéndose, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿yo qué hago en este mundo? Y este libro es muy intencional, es un libro que también tiene unas imágenes muy impactantes, o sea, muy poco comunes, como decía anteriormente. Estos no son imágenes que normalmente se ven en los libros de literatura infantil que son como más conocidos, más famosos. Más coloridos, más pastelitos, más tiernitos, sí. Exactamente. Entonces este es un libro precisamente como ejemplo de ese libro que es escrito intencionalmente para mover algo ahí dentro de los lectores. También se los recomiendo mucho. Bueno, este libro a mí me encanta. Ese libro a mí me parece maravilloso. Es que este libro tiene una historia muy interesante. ¿Tú ya lo conocías? Yo no lo conocía, apenas lo vine a conocer hoy. Bueno, cuéntanos de qué trata Pedro Melenas. Bueno, este se llama Pedro Melenas y compañía. Y este libro es escrito por un señor que se llamaba Holtmann, pues el apellido es Holtmann, ¿cierto? Y Heinrich Holtmann es un autor alemán. Y este autor alemán lo que hace en este libro es que mediante versos y mediante imágenes un poco, ya las van a ver,
les cuenta a los niños las consecuencias de la desobediencia. Entonces este libro se convierte en un clásico por razones muy curiosas precisamente, porque aparte de estar escrito en verso, el libro cuenta de una manera muy cruel y cruda qué pasaría si yo le desobedezco a mi mamá. ¿Qué pasaría si yo no me corto el pelo? ¿Qué pasaría si...? Entonces es también... Si no me baño, Sí. por ejemplo, que a los niños no nos gusta bañarnos. Entonces, ¿qué pasa si yo no hago lo que los adultos me dicen? Y lo más interesante de este libro es que cuentan que se convirtió en el favorito del hijo de Hodgman. Entonces el niño leía este cuento en su época y decía como qué cosa más impresionante. No sé si les puedo leer algo de ese libro. Es que el niño era como Ángela, le gustaban los libros raritos. Nos vas a leer a Pedro Melenas. Pedro Melenas. Listo. Pedro Melenas. Por no cortarse las uñas le crecieron 10 pezuñas y hace más de un año entero que no ha visto al peluquero. Qué vergüenza, qué horroroso, qué niño más cochambroso. Y miren la imagen. Entonces, obviamente, para ciertos niños, por ejemplo, más pequeños, ver una imagen de esa, pues puede ser más impactante que para otros. Ujú. Entonces, por eso hay veces que hay que mediar precisamente esas lecturas y que hay que escoger libros adecuados también para la edad de los niños. O sea, yo no estoy diciendo acá que precisamente todos los libros que estoy presentando son para todas las edades, ¿no? Hay libros, por ejemplo, para niños más chiquitos también, que no son precisamente los libros tradicionales, pero que también pueden tratar temas que no son comúnmente tratados o que nos da miedo a veces tratar. Y hay otro que también les quiero leer porque es que me parece lo más... Si lo encuentro, claro que sí. Ah, aquí está, para que ustedes escuchen. No se perturben, por favor. La historia del chupadedos. Conrado, dice mamá, salgo un rato, estate acá, sé bueno, juicioso y pío, hasta que vuelva, hijo mío, y no te chupes el dedo, porque entonces ay qué miedo, vendrá a buscarte pillastre con las tijeras de sastre y te cortará tristras los pulgares, ya verás. Sale doña Berta y zas, chupa que te chuparás. Se abre la puerta y de un salto entra en su casa al asalto el terrible sastre aquel que venía en busca de él. Con la afilada tijera le corta los dedos fuera y deja al pobre Conrado llorando desconsolado. Cuando vuelve doña Berta, lo encuentra triste en la puerta. Sin pulgares se quedó, el sastre se los cortó. Y las imágenes literal son de el sastre corta El dedo. No, miren, hasta sangre le ponen y todo. Entonces, esto es un libro que es un clásico, o sea, ya se considera clásico, pero claro que sí, hay que cogerlo con pinzas, ¿cierto? Porque... Yo creo que de todas maneras ese es el trabajo de nosotros, los mediadores, los padres, los cuidadores, de tratar este tema con estas herramientas, pero también con mucho tacto, ¿cierto? Exactamente, y además también es ver cómo se educaba en la antigüedad, o sea, cómo se educaba antes de nosotros, que también utilizaban mucho los libros, o sea, y más que nada usaban mucho el tema de los castigos y las consecuencias de, entonces si no haces, va a pasar esto, y si no, y todo era muy crudo. Precisamente en esa época yo siento que el tema de la infancia era aún más crudo que ahora, ¿cierto? No eran tan protegidos como antes los niños. Por ejemplo, pues Pinocho no es un... El original, no el de Disney. O sea, Pinocho no es un cuento perturbador, pero el original es un cuento literal de castigos, o sea, es un cuento de torturas para Pinocho por desobediente. Entonces, ahí vamos. Nos causó mucho impacto, Ángela y a mí, cuando leímos el original la primera vez. Sí, de hecho sí. O sea, nosotros pero esto se lo leían a los niños, y sí, o sea, se lo leían a los niños. Nos contaba un promotor de lectura que es súper experto en Pinocho, hola, Pinochólogo. que era lo que antes les leían a los niños, y Pinocho fue súper famoso en su época con todas sus crueldades y con toda su crudeza para los niños.
¿Qué nos traes a continuación, Angie? Bueno, a continuación, este es un libro que también me gusta mucho, este es un libro que me parece muy interesante porque trata un tema que hay que tratar, ¿cierto? Y es el tema de la depresión. Este es Los demonios caca de Fabienne Lotz. Sí. Internacional, gorda. Y este libro fue escrito precisamente con toda la intención, ¿sí? Y dibujado. Sí, pues. es que le estaba buscando las páginas para mostrarle. No, pero es que no solo son ilustraciones, es un dibujo como a lápiz que da la intención eso de blanco en negro. De cómo va consumiendo, o sea, este libro es la representación de cómo va consumiendo la depresión a una persona. Entonces, también es un libro muy interesante, es un libro, yo lo considero un libro muy bonito, o sea, tiene unas imágenes que no todo el mundo considera lindas, ¿cierto? Pero yo lo considero muy bonito porque precisamente trata el tema de la depresión de una forma muy real. Es que es eso, o sea, no podemos hablar tampoco del tema de la muerte, del hambre, de la violencia de una manera colorida, o sea, no se puede. Exactamente, y eso es lo que buscan precisamente estos libros, dejar el mundo idílico. O sea, porque el mundo real, aceptémoslo, el mundo real no es un mundo idílico, no es un mundo en una burbuja, no es un mundo de hadas y fantasía. El mundo, claro que tiene lo bonito, claro que tiene su luz, pero yo no siento que por ese precisamente tengamos que encerrar a los niños en esa burbuja. O sea, siempre hay que tratarlo y siempre hay que tratar esos temas con los que ellos van a crecer. O sea, hay que preparar a los niños para el mundo y no puedes Para la realidad, o sea, es que no es algo que esté fuera de su realidad, es algo que se van a encontrar a la vuelta de la esquina. Exactamente, o sea, no puedes preparar a un niño con un mundo perfecto cuando va a salir, ejemplo, contexto colombiano, cuando puede salir a la esquina de la calle y ver a alguien golpeando a otro, robando a otro. Los niños tienen que conocer qué es lo que pasa en su realidad, o sea, qué es lo que pasa en su vida, y yo no estoy diciendo que vamos a criar niños traumados, por favor, no. Hay formas de tratar precisamente esos temas, hay formas de explicarle a los niños cómo se tratan estos temas. Es que yo creo que es muy vital, Angie, la conversación. O sea, la conversación con los niños tiene que mediar. Los libros son una herramienta, pero la conversación es vital. Es vital, como nos explicaba la psicóloga Diana Franco, es vital ese triángulo entre el libro, el adulto y el niño. Es como, si hay uno sin el otro, no estamos haciendo nada. Exactamente, o sea, no puedes dejar a un niño solo con un libro de estos, o sea, porque el niño aparte puede que entienda otra cosa también, o sea, puede y a veces los niños entienden más que los adultos, o sea, a veces los niños tienen como, uno se sienta a hablar a veces con niños que uno dice, ya parecen un viejito, como charla, pero... No, pero es que no solo es eso, sino que a veces los niños también tienen algo que es la no malicia. Tienen esa inocencia y en esa inocencia crean unos mundos diferentes a los de nosotros y una versión diferente. Entonces ahí también es como aprender de esa inocencia, pero no abusar de esa inocencia. Exactamente, o sea, yo siento que me hiciste acordar que a veces decimos que a veces los niños son más crueles que los adultos, pero ¿sabes por qué? Porque los niños no tienen precisamente esa noción de muy marcada de eso bueno y eso malo, y además de eso yo siento que los niños son muy directos. Y así como los niños son directos, nosotros, ¿por qué no podemos ser directos con ellos? O sea, nosotros, ¿por qué no nos tenemos que ir por las ramas? Nos tenemos que ir a embellecer todo, sí, porque a veces les hablamos a los niños en un tono como si ellos no entendieran la vida, como si ellos no fueran un ser consciente que ya está acá y que ya entiende totalmente lo que es vivir. Entonces yo siento que es muy importante eso, obviamente lo de mediar es súper importante, la comunicación también, el asesorarse,
O sea, yo siento que muchas veces desconocemos estos temas. O sea, por ejemplo, yo desconozco el tema de la salud mental. O sea, yo no soy psicóloga, pero uno encuentra en su entorno laboral, en su entorno personal, personas que lo pueden asesorar. Entonces, por ejemplo, nosotros en la biblioteca tenemos psicólogos. Somos tan variados, por ejemplo, en una biblioteca pública de la ciudad, que hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay personas con las que uno se puede asesorar y él decirle, ve, mira, quiero tratar este tema con los niños, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago sin perturbar demasiado, sin traumar a ese niño? Porque también hay que entender que hay que cuidar las infancias y hay que cuidarlas, pero desde la manera de comunicar, de hablar. Entonces yo siento que es un tema muy importante, que es un tema que obviamente uno se puede asesorar y para eso, por ejemplo, soy una mamá, ¿cierto? Y quiero hablar de mi hijo, no sé, algún tema, ¿cierto? Depresión. Sí, de ¿cierto? depresión. Tenemos un familiar que tiene depresión, pero ¿cómo le explico al niño que el tío Beto tiene depresión? Y no es, o sea, es precisamente eso, porque a veces pecamos por inocentes también. O sea, a veces es como, ay, no, es que solamente está triste. No, o sea, hay que entender que la depresión precisamente no es solamente estar triste, ¿cierto? Y para eso precisamente tenemos lugares que permiten el acceso a la información. Para eso están creadas las bibliotecas. Entonces, ir a una biblioteca es maravilloso porque allá usted se encuentra personas que saben un montón. Y puede que no sean bibliotecólogos, pero tienen los conocimientos para estar allá y tienen ese toque que ya les ha tocado tratar esos temas, que ya han ido a preguntarles por esos temas y que saben entonces cómo tratarlos. Entonces ustedes pueden ir y preguntar, ¿yo cómo trato este tema? O sea, ¿yo cómo hago para explicarle al niño lo que está pasando en su realidad? Así es. Y nos tienes un último libro. Este es de toda la colección que trajo Ángela. Ella me dice que este es el más perturbador. Yo tampoco lo conocí hasta hoy. Se lo leí. Me lo leyó, me perturbó ya. Pero no, es interesante. Bueno, Ángela, ¿cuál es este último libro? Bueno, este libro se llama Greta la loca. Y desde un principio yo siento que este libro lo leí por la portada. O sea, porque no tiene portada. Este libro es negro. O sea, solamente tiene el título y es Greta la loca. Greta la loca, ¿cómo explicar de qué se trata este libro? Bueno, pues Greta la loca sí es un libro totalmente... Yo siento que este libro se puede clasificar en perturbador. O sea, ya. La palabra así a secas, sin necesidad de irnos si fue intencional, si no. O sea, es un libro perturbador. Porque hasta a mí me dejó esa sensación de que estoy leyendo, o sea, y tiene imágenes que son extrañas, tiene imágenes que son impactantes, tiene imágenes, por ejemplo, de calaveras. Muéstranos una ahí, cortica. Ah, bueno, el libro lo interesante, a ver, el libro trata de una niña que se llamaba Margarita y a lo largo de su vida se fue convirtiendo en Greta la loca. Y Greta la loca está tan loca que se va al infierno a buscar al diablo. Y ahí se los dejo. O sea, ahí se los dejo. Y a medida que Greta se va metiendo al infierno, las imágenes van siendo aún peor. Entonces podemos empezar como imágenes como esta. No sé si ven ahí, ¿sí? Sí. Y pues a lo largo del libro nos vamos encontrando imágenes como esta, que son ya personas, de hecho los describen como eso, personas como con partes de animales. O animales con partes de humanos, y dicen que son simplemente monstruos, ¿cierto? Entonces, el final por ejemplo esta, o sea, esta está súper interesante. Y, o sea, el libro como tal, yo siento que trata el tema del suicidio. Es un tema complicado, es un tema muy complejo, claro, y es un libro que, este libro yo siento que sí hay que cogerlo un poquito con pinzas, ¿cierto? Si es para un niño, o sea, si lo quieren tratar con un niño, o sea, es como explicarles, porque hay temas como el infierno, como la depresión también, como por ejemplo el suicidio, el hecho de que ella se quiera entregar, por ejemplo, al diablo. Entonces, explicarles también con el tema de
es que el libro trata temas sensibles que pueden tocar mucho a personas y que muchas personas lo pueden ver como, ¿qué es esto? Este libro hay que quemarlo, bueno, no sé, pero pues no falta. No, pero en eso estás tocando un punto muy chévere y es que una vez estábamos conversando de que hay países donde tienen un listado de libros que no están permitidos dentro de las escuelas. A ver, eso es otro tema para otro video, porque es que... Bueno, estábamos hablando del tema de la censura en otros países. Bueno, te estaba comentando que yo siento que eso es tema para otro video, porque es un tema súper complejo. O sea, yo siento que el tema de la censura se va por muchas ramas, o sea, y no solamente por este tipo de libros, que sinceramente yo les traje libros como un poco sencillos, o sea, pues poco dentro de la categoría de perturbadores. Es un tema, son libros que no son tan crueles, tan crudos, por así decirlo. Pero el tema de la censura a mí me parece muy complejo hablarlo, y no por la censura como tal, sino porque hay países que han censurado, por ejemplo, Harry Potter. O sea, y es como... Pero también, ¿a qué se debe esa censura? Puede ser algo cultural, puede ser algo religioso, puede ser algo, no sé, ideológico, puede ser político. todas las anteriores. O sea, yo siento que es una cuestión moral, religiosa, política, ideológica, y que tiene que ver mucho con el tema de los dirigentes. O sea, que tiene que ver mucho con esas creencias y pues esa ideología que tienen los dirigentes de esos países. O sea, porque pues hay libros que es como, ¿por qué están dentro de la lista de censurados? Y además la censura ha existido toda la vida, o sea, ha existido durante toda la historia de la humanidad. O sea, uno se puede encontrar censura en cualquier parte de la historia, hay censura. Entonces, por eso es un tema que es de hecho muy interesante tratarlo, pero es un tema que no nos da para tratar en este video, así que invítame. Totalmente invitada a tratar nuevamente el tema. Pero también sabes que hablando de las censuras, y por eso trajimos este tema de los libros tabú, porque también hay autocensuras, ¿cierto? Estábamos hablando de que hay papás, cuidadores, hay mediadores también de lectura y promotores de lectura que no tocan ciertos libros porque no les gusta o tampoco saben cómo tratarlos, y eso es una especie de censura. Sí. Es una especie, o por ejemplo, no, vamos a comprar tal libro en la biblioteca tal. No, porque ese libro trata sobre temas de violencia, temas de salud mental, temas sociales, entonces también hay una autocensura. Sí, y yo siento que eso ocurre mucho en la literatura infantil. En la literatura infantil tenemos mucha autocensura y a veces, por ejemplo, hasta nosotros mismos como mediadores, porque es como, uy, yo si trato este tema, no habrá una queja, no habrá el papá que se enoje, la mamá que nos diga que es que no vuelva al club. Que no vuelva al club. Entonces tratar el tema de la literatura infantil y esos temas a veces se nos hace complejo a nosotros mismos, ¿cierto? Y precisamente para esto yo tengo una cita de un libro que me leí que es súper bueno. Este libro se llama Sombras, Censuras y Tabús en los libros infantiles, de Fanuel Ajan Díaz, y es un libro de ediciones de la Universidad de Castilla de la Mancha. Es este libro, igual les vamos a dejar el link. Y espérenme un momentico, yo busco acá La cita. la cita. La cita exacta que ella separó para esta entrevista. Claro que sí, por supuesto. Yo leyendo y yo, uy, esto me sirve. Claro que sí, por supuesto. Listo. La perturbación está vinculada con la intolerancia que tenemos como lectores y como seres humanos para aceptar nuestra sombra. Creo que, paradójicamente, somos los adultos quienes asumimos con mayor dificultad estos aspectos oscuros, que nos esforzamos por proyectar una imagen perfecta de nosotros mismos, que no nos resistimos a incorporar esa sombra como parte integrada de nuestra personalidad. De allí que muchas veces asumamos el rol de censores automáticos de aquello que deben leer los niños y jóvenes.
La perturbación está fuertemente involucrada con esa sombra, que, en términos junguianos, se refiere a los aspectos disociados de la personalidad consciente, como la envidia, el deseo de la muerte, el odio, la mentira, la traición, la guerra, la violencia gratuita, el desprecio, la burla, el rencor, el miedo, el ansia de dominio de poder, los celos y un largo etcétera de aspectos que muchas veces se encuentran reprimidos. Y esa es la cita. Interesante, y es precisamente lo que hemos estado hablando a lo largo de este video, que muchas veces somos los propios adultos los que con una lupita así pequeñita, porque muchas veces nos cerramos en esa cuadrícula que tenemos, que muchas veces con esa lupita vemos esos libros como, no, es que esto no, o sea, esto trata del tema de la guerra, o sea, ¿cómo le vamos a decir a los niños cómo les vamos a presentar la guerra, qué libro más cruel? Y muchas veces nos vamos a los extremos y terminamos siendo precisamente eso, lo que decías ahora, autocensurándonos, o sea, terminamos siendo nosotros mismos los que no permitimos que los niños exploren esos temas. Es verdad, o sea, estás totalmente en lo cierto, Angie, y qué bueno que podamos tratar estos temas. Y ahí en la cita así decía algo muy importante, y es mostrarnos tal cual y como somos. Yo creo que una de las intenciones de este podcast es eso, es mostrar la literatura infantil sin filtros, sin sesgos, sin romantizar, sin mirar, o sea, van a ver que en los videos nos equivocamos. Volvemos a grabar porque se nos olvidó poner el micrófono encendido. Exacto, o sea, somos personas que están viendo aquí, hoy estamos un poquito más arregladas gracias a Estefa Street 27 que nos arregló un poquitico, pero normalmente es eso, o sea, nos mostramos tal cual como somos, y yo quiero que sea eso, que los invitados se muestren tal cual como son, que hablen sin censura, sin cuidar, por ejemplo, lo que vamos a decir, porque no, o sea, es lo que pensamos. No, y es muy cierto, o sea, le doy toda la razón a Les, yo preparé guión y ella me dijo, ¿eso para qué? Mentiras, no, pero pues, o sea, muy importante investigar, prepararme, ¿cierto? Pero ella sí me explicó que iba a ser una conversación más fluida, y aquí estamos hablando precisamente de eso, y yo siento que muchas veces, no es que íbamos a ser sinceras, no, estoy siendo sincera. No, exceso de sinceridad, y que no sé yo, y que para qué eso, ¿ah? Entonces, no fue tan así, o sea, estoy exagerando, ¿cierto? Precisamente es eso, o sea, que a veces nos da mucho miedo mostrarnos como somos, o sea, mostrar todos esos aspectos que tenemos. Entonces, miren que él ahí en ese parrafito decía, precisamente describía cosas muy reales. O sea, describía guerras, describía violencia, describía ansias de poder, describía pues muchas cosas de las que muchas veces como humanos nos avergonzamos, pero es que es la realidad, o sea, es lo que somos también. Y también es algo muy importante, porque si no existe estas cosas, llamémoslas negativas, tampoco existiría lo bueno. O sea, ¿cómo disfrutamos de un día, por ejemplo, soleado si no hay días lluviosos? O al revés, ¿cómo disfrutamos de los días lluviosos si no hay días soleados? Exactamente, y yo siento que, como todo en esta vida, hay un equilibrio, o sea, yo siento que hay un equilibrio, y también en la literatura infantil, o sea, no todo el tiempo hay que mostrarle a los niños la cruel realidad, por así decirlo, la realidad, porque los niños también necesitan imaginación, o sea, los niños, hay que mediar esas dos, hay que tener un balance entre lo fantástico, lo real, lo idílico también, o sea, eso también es importante, la fantasía y la imaginación para los niños también es importante, pero yo siento que la intención más que nada de este video es también demostrar que hay otros libros que también podemos tratar, que hay otros libros que también son importantes. Sí, es eso, o sea, no vamos a quitarle a los niños este mundo fantástico, ¿cierto? Pero también hay que mostrar que dentro de la literatura infantil tenemos
unas herramientas muy chéveres para tratar temas difíciles, ¿cierto? Que no todos los temas de la literatura infantil, es como dijimos al principio, princesas, príncipes y ogros, no todo el tiempo es eso, pero sí es mostrarles a ustedes cuáles son esas herramientas de las que pueden echar mano y usarlas para estos temas. Bueno, yo creo que ya podemos cerrar con esta súper reflexión que acabamos de hacer. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver hasta este final del video. Los esperamos en el próximo video de podcast. Vení, les cuento. Y muchas gracias a ti, Angie, por dedicarnos tu tiempo. No, muchas gracias a todos y pues los invito a leer, a que vayan a las bibliotecas y lean y disfruten mucho de la literatura infantil. Listo. Chao.